Facebook. El fin de semana, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén urgió a los diferentes sectores del país a buscar un acuerdo fiscal y planteó la necesidad de crear una ley de responsabilidad fiscal. Con nuestro invitado de hoy vamos a analizar esta declaración del presidente y vamos a hablar también sobre la visión que tiene el sector empresarial del cargo a la energía eléctrica que entrará en vigencia a partir de esta semana. La fecha exacta, el 15 de julio. Además hablaremos de los niveles de endeudamiento del Estado y del comportamiento de la economía. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a Canal 12 al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. ¿Qué tal, don Luis? Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. Bueno, comencemos hablando de esta declaración que hizo el presidente de la República, donde hablaba de la necesidad de un acuerdo fiscal. Antes no se había mencionado este término ni se había hablado de este punto, pero de pronto, bueno, el fin de semana el presidente saca el tema a colación. ¿Cómo toman ustedes esta urgencia que ve el gobierno en buscar un acuerdo fiscal en este momento? Bueno, quizás antes de eso un par de declaraciones. El presidente y el gobierno quizás nunca habían hablado de un pacto fiscal. Nosotros venimos hablando de un pacto fiscal desde el primer día en que entró el gobierno del presidente Funes a gobernar, precisamente porque veíamos que había y se preveía que con la crisis del año 2008 el país podía tener serios problemas fiscales. En ese entonces no se nos hizo caso y se malinterpretó el pacto fiscal como una licencia para poner impuestos cada vez que les venía en ganas. Reconocemos ahorita, digamos, nos sentimos complacidos que finalmente ahora el presidente de la República reconozca algo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, si es que el país se encuentra en una situación fiscal peligrosa, con gran riesgo de caer en default y de no poder cumplir nuestras obligaciones. Ahora bien, dicho lo anterior, tenemos que decir de que quizás ya no es el momento de hablar de un pacto fiscal, ya este es el momento de hablar de austeridad fiscal, de responsabilidad fiscal, de ser, digamos, más austeros con los gastos, de ser más responsables con las inversiones y con el endeudamiento y buscar la forma en la que el país crezca, porque esa es la única salida que existe. Quizás explico un poco mejor. Un pacto fiscal, como una mesa, tiene 4 patas. Los ingresos, que son los impuestos, que ya no los han aumentado de manera desproporcionada y continua en los últimos años. Están los gastos, que han ido aumentando también a una velocidad mucho más grande y a un nivel mucho más grande de los que han aumentado los ingresos. Está la inversión pública, que debería de rendir frutos, porque una inversión significa que uno invierte para obtener de regreso algunos beneficios. Y está el endeudamiento, que debe de manejarse con mucha prudencia y nunca debe uno de endeudarse para pagar una deuda, como que pagáramos la Visa con la Mastercard, es ir cayendo en un hoyo cada vez más grande. Entonces, lo que se ha hecho en el pasado por el gobierno ha sido la parte de los ingresos. Las otras 3 patas no las ha querido tocar. Entonces ahora el momento ya no es de hablar de un pacto fiscal, porque si hablamos de un pacto fiscal probablemente lo que va a pretender el gobierno, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, es ver de cómo le saca más agua a la piedra, con qué otro impuesto, con qué otro cargo, con qué otra argucia le saca más dinero a la población. Nosotros le queremos hacer, y aquí lo hacemos por primera vez, le hacemos una propuesta pública al presidente de que lo invitamos a un pacto por el crecimiento, no a un pacto fiscal, sino a un pacto por el crecimiento. Porque la crisis fiscal que vivimos no es una causa, es un efecto. Y es un efecto de malas políticas públicas, de un modelo equivocado, de una idea de que la economía funciona de una manera que no es la real, de estar siguiendo lineamientos que han demostrado en otros países, en otras latitudes, en todos los momentos de la historia, que no funcionan. Entonces, cuando queremos nosotros aquí hacer lo que no funciona y ahora tenemos una crisis, la solución no es buscar cómo le ponemos parche o cómo nos tomamos una aspirina para el cáncer. La solución es irse a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el modelo que se está implementando, que no nos permite crecer, que no nos permite atraer inversión, que no nos permite generar oportunidades para los salvadoreños
y que es eso en donde deberíamos de concentrarnos. Entonces nosotros le hacemos un llamado, una invitación respetuosa al gobierno y a las demás fuerzas vivas a que nos juntemos para buscar un pacto por el crecimiento, que a su vez va a darnos una solución o una respuesta al problema y a la crisis fiscal que vivimos. Pero, ¿qué elementos incluiría este pacto por el crecimiento que ustedes propondrían al Ejecutivo? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué aquí no viene la inversión? ¿Por qué aquí no crecemos? Y van a haber una gran cantidad de respuestas. Nosotros las hemos venido señalando desde hace algún buen rato. Y yéndose a esas causas, entonces vamos a poder encontrar las soluciones. Una de ellas es la inseguridad jurídica. No hay reglas de juego claras. Aquí no se sabe, un inversionista, y voy a partir de aquí, la inversión es el primer paso, es la semilla sobre la cual se basa el crecimiento. Si no hay inversión, no hay crecimiento. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque se necesita invertir para crear una nueva empresa, para generar un nuevo puesto de trabajo, para ampliar la fábrica o el negocio que se tiene, requiere de una inversión. Entonces, ese es el primer paso. Si nosotros no somos atractivos a la inversión nacional o extranjera, esa inversión se va a ir a otro lado. Al no haber ese capital para invertir, entonces no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no va a haber empleo y oportunidades para los salvadoreños. Y además va a haber menos recursos para el fisco. Entonces esto es como un círculo virtuoso o vicioso, según como se quiera ver. Entonces, ¿por qué la inversión? Nosotros ya tenemos más de 7 años de ser el último país en Centroamérica en atracción de inversión. ¿Por qué somos el último país en Centroamérica y el segundo en Latinoamérica que menos crece? ¿Por qué si los salvadoreños jóvenes que se gradúan de un colegio o de una universidad con mucho esfuerzo salen a buscar trabajo y no encuentran trabajo, se frustran y piensan que sus únicas alternativas son emigrar, en irse al sector informal que ha venido creciendo en los últimos años del 52% de la economía, de la actividad económica, al 72% ahora? O caer presa de la tentación o la presión de unirse a crímenes organizados o a pandillas. Eso no puede ser, no lo podemos tolerar nosotros los salvadoreños. No es algo que nos ilusione para tener un mejor futuro. Se gradúan 50,000 estudiantes al año. Y como gran cosa se señala de que se han creado 12,000 nuevas plazas de empleo. Siempre hay un déficit. Quizás por eso, ante esa frustración, que hay empresas cerrando, personas que están siendo despedidas, que no encuentran trabajo para sustituir el trabajo que perdieron, y gente joven que tampoco encuentra oportunidades, es que las encuestas señalan con mucha tristeza y mucha preocupación para nosotros que el 70% de los salvadoreños vea que su futuro está en migrar. Eso es restarle la fuerza vital a un país, cuando ya el país y su población está perdiendo lo último que se debe perder, que es la esperanza. Entonces, algo tenemos que hacer para cambiar esa ruta que llevamos. Y nosotros estamos proponiéndole que trabajemos en un pacto por el crecimiento. Lo hemos propuesto en la mesa de diálogo y lo estamos haciendo ahora de manera pública, porque esa es la solución. Por cada 1% que se crezca en el PIB, representan, sin tocar ningún nuevo impuesto y castigar a la población y hacernos menos competitivos, significa cerca de 120 millones de dólares adicionales en ingresos al fisco. Entonces, por ahí debe ir la solución, porque ya seguir cargándole a la gente con más impuestos, haciéndonos menos competitivos en un mundo globalizado, pues lo que vemos nosotros es que es una solución que no va a funcionar, aunque pueda tener algún resultado en el inmediato plazo para resolver una emergencia, pero a la vuelta del tiempo la emergencia se va a hacer todavía más grave y la solución se va a alejar todavía más o se va a volver más complicada. Pero, ¿cuáles serían las apuestas del sector empresarial en un pacto por el crecimiento? Porque obviamente para bailar se necesitan dos y para lograr estos acuerdos también se necesita la participación no de dos, sino de muchos sectores, y una parte activa la juega el sector empresarial, indudablemente. Por supuesto, si es que el sector productivo es el único que produce riqueza, es el único. El gobierno lo que hace es quitarle al sector productivo parte de lo que produce para administrarlo supuestamente en beneficio
de los más pobres, de los más débiles, de los más necesitados. Y ese es el rol, digamos, solidario y subsidiario del Estado. Nosotros estamos de acuerdo que eso se tiene que hacer, pero se tiene que invertir de manera inteligente, de manera tal de que ese sacrificio que hacemos los ciudadanos rinda frutos en beneficio para la población. Le doy a revertir quizás la pregunta para irnos ubicando. ¿Qué apuesta estratégica hay para El Salvador? ¿Cuál cree usted que es la apuesta? ¿A qué le debería apostar El Salvador? Probablemente, no lo voy a poner en dificultades, pero probablemente va a tener una respuesta y si le preguntamos a los estimados amigos de las cámaras van a decir otra. El Salvador no tiene una apuesta estratégica, no sabemos cuál es nuestro rumbo, no sabemos a dónde vamos, ni para qué somos buenos quizás. Nosotros estamos diciendo hagamos ese análisis. En nuestra opinión, en la mía personal, yo creo que deberíamos de apostarle a los servicios y a la logística porque la mayor riqueza que tiene el país es su gente. Y entonces debemos de aprovechar que si no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos otras riquezas naturales que tienen otros países, pero sí tenemos salvadoreños. Y los salvadoreños lo que necesitan es una oportunidad, que les demos capacitación, que invertamos en una educación que de verdad funcione, los eduque, los capacite y que invertamos en salud para que seamos saludables, en que tengamos infraestructura, que el salvadoreño, que no haya salvadoreño que no tenga luz eléctrica, que no tenga agua potable, que no tenga piso en su casa, que no tenga un techo que lo proteja de los elementos y que de esa manera el salvadoreño pueda rendir todo su potencial. Entonces, hagamos esa apuesta. Pero ahorita el gobierno nos dice, mira, hay un plan quinquenal. Ajá. ¿Y? El plan quinquenal habla de un montón de aspiraciones, pero no habla de una apuesta estratégica. ¿Cómo podemos lograr el crecimiento? Bueno, con reglas de juego claras, con que la gente sepa que cuando venga a invertir aquí, porque y quiero hacer esta aclaración, las empresas, los empresarios, invertimos todos los días, porque si no cerramos, los que ya estamos aquí, pero eso no es suficiente para que la economía crezca porque estamos en crisis. Entonces lo que hay que hacer es atraer nuevas inversiones, nacionales y extranjeras, pero ese inversionista va a analizar y va a decir, bueno, y en El Salvador, ahorita hay altos niveles de delincuencia, hay una confrontación social permanente, hay una polarización política de que cada vez que hay elección aquí la situación, el país se para, se detiene. Tenemos ataques en el Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos garantiza a nosotros que llegamos a invertir y que las reglas se van a mantener? Que en 6 meses no nos van a subir el impuesto, que no nos van a poner una traba en las aduanas, que hoy es de un modo y mañana nos van a decir que hay que pasar por unos rayos X y que hay que hacer estos trámites y que los trámites van a seguir subiendo y que después, cuando nosotros estemos funcionando, no va a salir un funcionario en la televisión diciendo estos empresarios desgraciados, explotadores, evasores que no pagan impuestos, que no le ayudan al país, que no sé qué. ¿Quién va a venir a invertir aquí? Eso hay que cambiarlo. Esa es la actitud que hay que cambiar y por eso decimos nosotros el modelo que el gobierno ha dicho, que es su guía, que es su luz, que es su faro, son los modelos fracasados ya por llamarlo de alguna manera, el socialismo del siglo XXI, donde el Estado va centralizando todas las decisiones, donde casi para caminar hay que pedir permiso y además te cobran impuestos para caminar. Y aquí, bueno, hay el impuesto de vialidad, pero ese es el tipo de sistema que ahuyenta la inversión. Y no lo estamos diciendo porque yo creo que ahuyenta la inversión. Lo estamos diciendo porque la inversión se ha ido del país, porque no viene y porque sí se va a otros países, algunos de ellos vecinos como Honduras, que tiene problemas de violencia como tenemos nosotros, pero recibe más inversión que nosotros. O Guatemala, ya no digamos Panamá, ¿verdad? Entonces, creo yo de que esas cosas son las que se tienen que empezar a discutir, las reglas claras de juego, la apuesta estratégica, los compromisos de no cambiar las reglas a medio tiempo, la seguridad personal, qué empresa se puede venir aquí sin tomar en cuenta de que un porcentaje que no podemos determinar de empresas salvadoreñas son extorsionadas o que para distribuir su producto en cierta zona hay que pagar peaje o que sus trabajadores están siendo renteados para poder entrar a sus casas.
Entonces, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta y son las que deberíamos de estar discutiendo. Si eso se hace, seguramente, casi de forma inmediata, sin castigar el bolsillo de los salvadoreños, vamos a tener un mayor ingreso también para el Estado para que pueda hacer mejores obras. La palabra austeridad se ha utilizado a lo largo de los últimos años a la hora de hablar de los problemas que tiene el Estado para solventar sus gastos. Sin embargo, ustedes siempre han cuestionado, por ejemplo, que no se ha aplicado verdaderamente y han cuestionado gastos que se han hecho desde el Ejecutivo, gastos que se han hecho en otros órganos de Estado y que bueno, al final la austeridad parece que no se aplica para todos, sino que es una austeridad que, bueno, se queda solo a nivel de los discursos. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Porque incluso el presidente en su intervención del fin de semana, él hablaba de vamos a socarnos el cinturón, decía, pero no queremos sacrificar programas sociales. Por eso decía yo en su momento, miren, por una parte nos alegra que se reconozca finalmente que tenemos un problema y que el endeudamiento ya está superando los límites de lo razonable, pero por otro es un discurso algo confuso, porque casi en el mismo párrafo, en la misma frase, el presidente dice, vamos a socarnos el cincho, pero no vamos a despedir a nadie. El Estado ha crecido desproporcionalmente con más de 40,000 empleados públicos nuevos, donde no se ha visto que los servicios que le prestan a la población hayan mejorado. Porque uno dijera, bueno, se aumentaron los empleados públicos y ahora tenemos una mejor atención en los hospitales, o tenemos mejores profesores y los niños están siendo mejor atendidos, o tenemos más seguridad y los policías nos dan tranquilidad en las calles. Uno diría, bueno, pues se invirtió bien el dinero. Pero se meten 40,000 nuevas personas al Estado que recargan los gastos del Estado y no vemos resultados. Entonces uno lo que intuye es que muchos han sido contratados como activistas políticos. Y eso no puede ser, habiendo tantas necesidades. Pacientes que necesitan camas, que están tirados ahí en emergencia, pacientes que necesitan medicinas, niños que están en escuelas sin techo, donde hay gotera, donde dicen que les van a dar una computadora, pero no hay luz eléctrica, ya no digamos internet, donde no hay medidas de seguridad para los niños y los padres cuando van a dejar a sus hijos a las escuelas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Pues esto no puede ser así. Entonces, la austeridad la vemos todos los días. Vemos las fiestas de cepa, vemos los viajes de los diputados, vemos las camionetas que atropellan y matan a ciudadanos y ni siquiera se detienen a auxiliarlos, ni siquiera dan la cara y promueven a través de ese tipo de actitudes la impunidad y la desesperanza de la gente de que aquí para unos hay justicia y para otros no. Entonces, uno lo ve todos los días y abrimos el periódico y vemos cuál es la austeridad que maneja el gobierno. Y en un país pobre donde hay tantas carencias, pues uno no puede darse esos lujos. Los funcionarios públicos, los servidores públicos serían los primeros que deben dar ese ejemplo. Pero ellos hablan de austeridad y de cargo y de sacrificios para la población, pero ellos se quieren seguir dando la gran vida. Entonces, cuando en un discurso presidencial se dice, vamos a ser austeros, no sé qué, pero no vamos a despedir a nadie, vamos a seguir con los programas de subsidio y los programas sociales, vamos a seguirnos inventando programas como esto de los ninis, que yo no digo que no haya que darles un apoyo, porque si se fijan, este programa de ninis ha cambiado 3 o 4 veces desde que lo anunciaron hasta el final, que creo que les dio pena lo que habían dicho al comienzo y daba lugar a dudas, a sospechar de que esto podía ser una continuidad de aquellos pagos que se hacían a través del PATI en la tregua para ayudarle a pandilleros. Vaya, lo han modificado y ahora se ve mejor. Pero estos son programas adicionales si todo lo básico ya estuviera resuelto. Si el problema de educación, de salud, de seguridad estuviera resuelto, entonces nos podemos dar el lujo de irnos sofisticando con programas adicionales para ayudarle a más gente. Pero si lo básico no lo tenemos resuelto, no podemos estarnos dando el lujo en andar haciendo y elaborando programas de países del primer mundo. Entonces, en ese discurso, cuando se habla de austeridad, nos siembra muchas dudas. Nos alegra que se reconozca el problema porque ese es el primer paso en la solución. Pero nos preocupa de que sea una cosa estrictamente publicitaria donde se dice algo pero no se está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para resolverlo.
¿Esperarían ustedes que se les presentara tal vez un planteamiento y traducir el discurso de austeridad, traducirlo a cifras? ¿Dónde se va a hacer los recortes? ¿Dónde se va a hacer, por ejemplo, los ahorros? Porque obviamente le digo, tanto en sectores empresariales como en la misma población hay cuestionamientos para órganos como la Asamblea Legislativa por la cantidad de gastos que se hacen, también por la cantidad de dinero que según la gente se está haciendo y se está, ¿cómo se llama?, se está mal invirtiendo hasta cierto punto. ¿Esperarían ustedes que se les presentara un planteamiento serio, por ejemplo, de dónde se van a hacer los recortes? Porque ya estamos a julio, en septiembre se tiene que presentar el presupuesto general de la Nación para el año 2017 y algunos economistas dicen, es ahí, en la construcción del presupuesto, donde vienen muchos de los problemas económicos que enfrenta el país a lo largo de un año. ¿Esperarían ustedes ver traducido esto a cifras en un planteamiento del gobierno para comenzar este proceso de diálogo y a fin de buscar acuerdos que permitan salir del problema en el que está el país? Por supuesto, y creo que toca un excelente punto. Y yo le respondo con dos preguntas nada más para la reflexión. La primera, ¿cuántas veces hemos escuchado de este y del anterior gobierno que iba a haber austeridad, que iban a recortar 5% de los gastos? ¿Cuántas veces lo han anunciado? ¿Cuántas veces ese anuncio se ha manifestado en hechos concretos que demuestren que esa austeridad se está llevando a cabo? Muy pocas. Se anuncia y continuamos viendo abusos, ¿verdad? Esa es una. ¿Cuántas veces, cuántos años nos han atacado, nos han dicho hasta lo que nos vamos a morir cuando se presenta el presupuesto y nosotros les decimos, ese es un presupuesto mentiroso, es un presupuesto engañoso, es un presupuesto desfinanciado, es un presupuesto donde están sobreestimando los ingresos y subestimando los gastos? Y les hemos dicho, miren, en julio se van a quedar sin dinero y van a necesitar entre 800 y 1.200 millones de dólares. Y nos dicen cantidad de descalificaciones para que nos quedemos callados porque lo que estamos diciendo es para dañar al gobierno, para hacerle el servicio a un partido, para dañar al otro. ¿Y cuántas veces todo eso se ha demostrado que es real? Entonces, ante esa evidencia que nos demuestra de que hablar es fácil y hacer es más difícil, entonces es donde nosotros nos planteamos de que tienen que demostrar con hechos concretos y ser más serios al hacer este tipo de propuestas para que entonces nosotros podamos tener confianza en que van a hacer lo que están diciendo. Hay maneras de hacerlo. Yo creo que si cortáramos, por ejemplo, no hay que despedir gente. Hemos propuesto nosotros, hagamos una auditoría del personal que trabaja en el Estado. Y le doy una experiencia real en Honduras, donde dicen que trabajaban cerca de, vamos a decir, 200.000 personas en el sector público. Se hizo una auditoría de decir, vaya, todos estos puestos que están en planilla, toda esta gente que dice que está trabajando aquí, ¿están trabajando aquí? Y descubrieron que 10% de la gente no existía. 10%. Si hiciéramos una auditoría aquí en El Salvador y buscáramos a la gente que está en planilla, cuánta gente de verdad estaría trabajando y cuánta gente solo llega a cobrar el día del 15, el día de pago. Ahí podríamos ahorrar algo sin dañar a nadie, más que los vivianes que están viviendo a costillas del Estado y de nuestros impuestos. Una segunda manera de hacerlo, bueno, los que se van retirando, pues tratar de dejar esas plazas vacantes. No habría que despedir a nadie y yo le aseguro que habría un ahorro sustancial. Si además de eso nos proponemos reducir el presupuesto de 10%, que no creo que dejen de hacerse las cosas fundamentales para las que están creados los ministerios y los servicios públicos, ahorraríamos ahí en 10% cerca de 400 millones de dólares. Si se hiciera un subsidio focalizado y temporal, en lugar de un subsidio escopetero donde se le da subsidio a un montón de gente que quizás no lo necesita, ahorraríamos otros tantos millones, sin hacer mayor cosa. Ahí están las soluciones. Lo que pasa es que se requiere de voluntad política, y esa voluntad política y ese sacrificio pareciera que no está presente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial.
Les invitamos a que continúen con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con el representante del sector empresarial, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Les recordamos también que tenemos una pregunta en Facebook para que ustedes participen. La pregunta es: ¿cuál es su posición ante la propuesta del presidente Sánchez Serén de buscar un acuerdo fiscal para tratar de frenar el endeudamiento del país? Les invitamos a que participen y nos dejen ahí sus comentarios respecto a este tema que va a estar en el centro del debate en las próximas semanas. Hablábamos de que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hizo el fin de semana la propuesta de buscar un acuerdo fiscal y hablaba de llamar a todos los sectores para que participen de este acuerdo. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del presidente porque vamos a retomar algunos de los puntos que él mencionaba en su discurso que dio durante un festival del Buen Vivir. Veamos a continuación. Durante el Festival del Buen Vivir realizado en Usulután, el presidente de la República resaltó la buena posición que una calificadora de riesgos ubica a El Salvador como una economía estable. Que valora el riesgo país, que es Fish Racing. Esa dijo de que El Salvador tiene una perspectiva estable. ¿Eso qué significa? ¿Qué reconoce el mundo? ¿Qué reconoce el mundo de El Salvador? Primero, que tiene una estabilidad macroeconómica en el país. Sin embargo, también ve amenazas en la economía, el alto endeudamiento. Que hay señales también, que son señales rojas. Y una de esas señales es el nivel de endeudamiento que tiene el país. El país tiene una alta deuda, anda por el 63%. Eso es una amenaza que tenemos que resolverlo. Por eso llama a los sectores políticos, sociales y empresariales a trabajar sobre un ajuste fiscal, pero que no implique reducir los programas sociales ni despedir empleados públicos. De que trabajemos por un acuerdo que nos permita al gobierno un ajuste fiscal y nos permita una ley de responsabilidad fiscal. Pero ese ajuste no debe poner en peligro todos los programas sociales. Eso va a implicar, por eso lo estoy diciendo aquí públicamente, de que vamos a ajustar nuestro presupuesto. Vamos a disminuir gastos. Sin embargo, el mandatario no detalló en qué áreas serían los recortes, en qué porcentaje y a partir de cuándo. Habrá que esperar la respuesta de los sectores al llamado del presidente sobre el pacto fiscal. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Precisamente buscando la respuesta de esos sectores, esta mañana estamos conversando con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hay un punto que a mí me llama la atención, la primera intervención cuando dice que Fitch Ratings le da al país que a nivel macroeconómico se encuentra estable. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, este punto que señala el presidente de la República en su discurso? Bueno, aquí tengo algo que creo va a aclarar más dicen que una imagen aclara más que 1000 palabras. El Salvador era el único país, allá por el año 2007, 2008, el único país que tenía grado de inversión. O sea, que era un país que tenía esa estabilidad de la que está hablando el señor presidente. A partir de ese momento, si pueden enfocar, la línea verde de Fitch Ratings, todas las evaluadoras de riesgo, todas, nos han degradado. Vamos para atrás como el cangrejo. Claro, en las evaluaciones que se hacen, ahí la verde de Fitch, las otras son las otras evaluadoras calificadoras de riesgo. Como pueden ver, aquí a este extremo, este de aquí es donde empezamos y el otro es donde estamos, ¿verdad? Empezamos bien o empezábamos con grado de inversión y ahora en todas hemos sido degradados. O sea, decir que estamos estables,
¿verdad? Habrá que analizar con más profundidad qué significa eso para la calificación de riesgo. Pero no estamos bien, déjenme decirlo, ahí está la evidencia. Es que, de hecho, el documento de Fitch Ratings habla de que la economía es altamente especulativa y menciona, por ejemplo, el alto nivel de endeudamiento, habla también de los embotellamientos legislativos cuando los temas entran y se van en mucha discusión pero pocas soluciones. También se menciona, por ejemplo, que la inestabilidad es generada por la delincuencia. Es ese mismo documento de Fitch Ratings que yo lo estuve leyendo ayer y encontraba algunos elementos que considero que también se deberían de evaluar, ¿no? Por eso es que decimos que le hacemos un llamado para un pacto por el crecimiento, porque estas cosas hay que tratarlas. Cuando un inversionista ve esto, no viene a El Salvador. Dice, este país, no como dice el presidente, es una economía estable, es una economía que va en retroceso, algo le está pasando. ¿Por qué vamos de mal en peor? ¿Por qué vamos deteriorando nuestra calificación? Aquí tengo otra gráfica que están en los ingresos tributarios y el gasto corriente, que demuestra también el por qué estamos diciendo de que este no es un problema de dinero, este es un problema de malas políticas públicas. Como ustedes ven en la gráfica roja, los ingresos han venido subiendo y han subido como el 15%, o sea, el Estado ha tenido más recursos. El gobierno del presidente Saca tuvo recursos, el gobierno que más recursos había tenido en la historia del país. Estos dos gobiernos han tenido todavía más, han hecho una excelente labor en recolectar más impuestos. Pero miren la gráfica azul, y en la gráfica azul, si crecimos 15 en los ingresos, crecimos 18 en los gastos. Y nunca vamos a poder tener una economía estable cuando nosotros gastamos más de lo que ingresamos. Y nunca va a alcanzar el dinero si siempre seguimos aumentando el gasto más rápido de lo que aumentamos los ingresos. Aquí está esta otra, que es lo que les mencionaba sobre la inversión extranjera. En estos chiquititos que están ahí, es El Salvador, en diferentes años. No sé si lo logran enfocar. Esa es la situación. El resto... Este es un comparativo con la región centroamericana. Con la región centroamericana, en donde sale que nosotros de la inversión que se atrae en la región, recibimos el 4% de la inversión que viene. El 4%. Teniendo 5 o 6 países, pues deberíamos de recibir por lo menos muy menos el 15, el 20% de la inversión. Pero ahí está, este chiquitito, aquí al extremo, ese es El Salvador. Eso es lo que recibimos de inversión. Y nuevamente, sin inversión, no hay crecimiento, no hay oportunidades, no hay empleo y el fisco no va a tener recursos. Ahora bien, hay un punto en el que me gustaría que nos detuviéramos y es el tema de los programas sociales y los subsidios, porque aparentemente, bueno, cuando el discurso del presidente se da y luego aparecen las reacciones del sector empresarial, parece que hay un choque y que los sectores empresariales buscan que se eliminen los subsidios. Me gustaría que aclaráramos ese punto, cuál es la visión que tienen ustedes sobre estos programas sociales y sobre los subsidios que se entregan a buena parte de la población. Excelente pregunta. Nosotros no estamos en contra de ser solidarios con las personas que más lo necesitan. Es más, el sector productivo en un año gasta en programas de responsabilidad social empresarial arriba de 633 millones de dólares. No hay una tan sola obra de caridad, de ayuda, de apoyo que no sea financiada por el sector productivo, de alguna manera u otra. Cruz Roja, Padre Vito Guarato, Ágape, todos los que ustedes vean, todas reciben dinero del sector productivo. O sea, solidaridad existe, voluntad existe. Lo que nosotros decimos es que hay que ser inteligentes con el dinero que se invierte, que debemos de invertir y no gastar. Los subsidios deben de ser focalizados y dirigidos para resolver un problema, no para crear dependencia. Y aquí los políticos, y este gobierno pareciera especializarse en eso, los políticos parecieran querer crear dependencia para que entonces al día de las elecciones poder cobrar réditos y decir, miren señor, si llega aquel,
Le van a quitar lo que yo le estoy dando, le van a quitar los subsidios. Usted siga votando por mí porque yo le voy a seguir dando. Pero eso que le está dando, no se lo está dando él de su bolsillo, no se lo está dando el funcionario de su bolsillo, se lo está dando del bolsillo de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Entonces la gran pregunta es, ¿el subsidio resuelve el problema de fondo o no? Y la respuesta pareciera ser que no, porque los índices de educación, ya no los voy a aburrir enseñándoles más gráficas, pero los índices de resultados educativos, por ejemplo, para hablar del programa de uniformes y de vasos de leche, que no es que estemos en contra de eso, pero habrá que ver si rinden los frutos, están demostrando ahora que por diversas causas el número de matrículas de niños que entran a la escuela han bajado. El número de niños o de jóvenes que se gradúan han bajado. Y a la hora de examinarlos, que una vez que se gradúan, cómo salen en sus conocimientos, resulta que también han bajado. Estábamos en una calificación allá en el 2007, 2008, estábamos en una calificación de la PAES de 6.2 y 6.3 y llegamos a bajar a 4.9 y hemos logrado subir a 5.1. Entonces uno dice, el subsidio, que en este caso cuesta $70 millones al año, está funcionando, está rindiendo frutos. Estamos teniendo más niños en las escuelas, los niños se están manteniendo en las escuelas y los que se están manteniendo en las escuelas se están graduando con más conocimientos, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente viene no por falta de corazón y sensibilidad social, sino por inteligencia. Dice uno, bueno, estamos invirtiendo bien ese dinero. No habría otra manera de invertirlo en el cual tengamos mejores resultados si el problema de fondo se empieza a resolver. Y esas son las preguntas que hay que hacerse. Pero como todo se ve en función político-electoral, entonces esos análisis no se hacen. Y El Salvador sigue por la ruta equivocada en que los problemas se continúan sosteniendo y agravando en medida del tiempo. Los subsidios deben de ser focalizados y temporales y dirigidos a las personas más pobres y que más lo necesitan. A veces hay mucha gente que señala, que dice, mire, yo recibo subsidio, pero yo no lo necesito. ¿Por qué me lo están dando? Ah, porque es más fácil hacerlo así y porque más gente, puedo decir yo en las estadísticas, que le doy subsidio a más gente. Pero es eso inteligente, es eso lo que se necesita en el país para salir adelante. Entonces, hay que analizar eso. Pero como políticamente pueda tener algún costo en un inicio, entonces no se quiere hacer. Y seguimos en ese mismo camino equivocado que no soluciona los problemas, que nos va endeudando más y que va creando más dependencia. Hay un punto que me interesa también que analicemos y es la recriminación que se le hace al sector empresarial, que en muchas ocasiones en discursos de funcionarios del gobierno dicen los empresarios prefieren llevar sus inversiones a otros países de Centroamérica y no invertir en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, este aspecto en específico? Mire, nuevamente lo dije al comienzo, los ataques al sector productivo en lugar de hablar de cómo se atrae, de cómo nos llevamos bien, de cómo se presentan las condiciones para que se atraiga más inversión y para que el empresario pueda crecer. Aquí una de las estrategias que está escrita en el Foro de Sao Paulo, que recientemente se llevó adelante aquí como hoja de ruta, y que está escrita en el foro o en el Congreso del FMLN que se llevó a cabo el año pasado. Yo no estoy criticando el FMLN porque me caiga mal el color rojo, porque tenga algo en contra de ellos. No, es porque sus políticas y sus ideas políticas no funcionan y son contrarias a lo que se ha demostrado en la historia. No lo que digo yo, sino lo que se ha demostrado en otros países que se han desarrollado donde las cosas funcionan. Bueno, en esos documentos ellos señalan que una de sus estrategias es dividir a la población, dividir a la oposición, a lo que ellos consideran oposición. Y siempre van a buscarle a alguien responsable de los errores que ellos cometen. Ellos nunca tienen la culpa, nunca se hacen responsables de los actos que ellos ejecutan. Antes, desde el inicio era, mire, culpa de los 20 años de Arena, culpa de los 20 años de Arena, culpa de los 20 años de Arena. Bueno, ok, los primeros 6 meses es culpa de los 20 años de Arena. Pero ¿y después? ¿Cuándo van a empezar a asumir responsabilidades? Después es culpa de todo. Y uno de los más responsables a los que a ellos les gusta señalar es a los empresarios.
Los empresarios son evasores, los empresarios no tienen corazón, los empresarios se van a invertir a otros lados. Ya hemos estado demostrando por qué la inversión no viene a El Salvador. Aquí se hicieron algunas cosas de por qué no aumenta la inversión privada: incertidumbre política, incertidumbre jurídica, ataque a la institucionalidad democrática, débiles instituciones, criminalidad, homicidios, extorsiones, rentas, insostenibilidad fiscal y constante aumento de impuestos, burocracia excesiva e ineficiente regulación del gobierno, aumento de trámites burocráticos, poca inversión en infraestructura, pérdida acelerada de la competitividad con el aumento de los costos de hacer negocios. Ejemplo es, nos quisieron meter de sorpresa un 13% a la energía eléctrica. Me van a decir ustedes que eso no golpea el bolsillo de los ciudadanos y la economía de los ciudadanos. Después dicen que 15% de aumento en el salario mínimo no alcanza. 15% de aumento, cuando dicen con dinero que no tienen que pagar ellos. Pero cuando ellos tienen que aumentar los salarios del sector público, dice el ministro de Hacienda atinadamente: miren, no tenemos dinero, lo más que podemos aumentar es 3%. 3%, a los maestros les dicen que no al 5%. Y dicen que el 15% que estamos nosotros haciendo el esfuerzo en una economía en crisis, en una situación difícil, de aumentar para cooperar con nuestros colaboradores, no es bueno. Entonces, pero sí nos suben el 13% de la energía eléctrica y eso no afecta el bolsillo de los ciudadanos, no nos vuelve menos competitivos, porque no solo estamos compitiendo con Centroamérica, estamos compitiendo con Asia, estamos compitiendo con Estados Unidos, con Sudamérica, con otros países en el cual estos costos no son tan altos. Entonces, por eso es que digo yo que hay que analizar lo que se dice. Uno puede pararse en una plaza y ofrecerle a la gente que está ahí que le va a llover maná del cielo, que le vamos a dar casa, carro, viajes, esto, lo otro, pero a la hora de cumplir, a la hora de pasar de las palabras a los hechos, ahí es donde se ven las realidades. Entonces, para usted como presidente de ANEP, ¿considera que se han construido los puentes necesarios de diálogo? Porque hasta ahora, bueno, hemos visto acercamientos entre el gobierno y el sector privado, pero yo escuchaba una de sus entrevistas y leía también algunas declaraciones que usted había dado, que decía que ustedes están un poco cansados ya de diálogos vacíos, que al final solo es para posar en una fotografía y que no había mayor consistencia en cuanto a los logros que tenían esos acercamientos. Sí, y lo mantenemos y lo sostenemos. La única cosa que he dicho yo en mi llegada a ANEP es que no vamos a darnos por vencidos en el intento de ponernos de acuerdo porque el país nos lo demanda. Pero que el hecho que estemos en una mesa de diálogo no nos va a callar de decir lo que nosotros pensamos o de señalar las cosas que están mal. No nos vamos a callar porque eso es necesario. Es nuestro derecho como ciudadanos, además, el hacerlo. Entonces, estamos en esa mesa presentando propuestas y dijimos desde un comienzo, miren, basado en experiencias anteriores, donde participamos con el gobierno anterior en 286 diferentes mesas, donde pasamos participando en el CES durante 18 meses y donde estábamos hablando en un inicio de un pacto fiscal en el CES y sin decir agua va, nos metieron el primer paquete de impuestos sin haber llegado ni siquiera a decirnos que estaban pensando hacer eso en las mesas de diálogo. Entonces, dijimos cuando iniciamos esto, queremos que el diálogo sea respetuoso, que sea sincero, que sea serio, que lleve a compromisos que permitan ejecutar acciones que resuelvan los problemas más sentidos de la población. Ese es el diálogo que queremos. Y en eso estamos constantemente proponiendo y podríamos, porque no hay compromiso de secretividad, dar algunos ejemplos. Crisis de agua. En un país donde estamos viendo que llueve, en el año de la sequía llovió 1850 milímetros, o sea, sí. Yo mido 1,87, hasta aquí me llegaría el agua, si el país fuera un huacal, hasta aquí me llegaría el agua, de que llueve en el año de que hay sequía, que aquí lo que hay es crisis de abundancia, que todo el agua que nos llueve no la utilizamos bien ni la manejamos bien. Bueno, okay. Decimos nosotros, si el problema del agua hay que tratarlo en todos sus componentes, tarifas, distribución, eficiencia, reforestación, crear reservorios, hacer
la ley de agua, y uno de los componentes pueden ser créditos. Y decimos, hay que tratar todo el problema del café, o sea, el café como bosques para reservorios, la cuenca del Lempa, de otros ríos. Entonces, ese es el problema que hay que tratar. Y decimos, tratémoslo todo. Pero el gobierno dice, no, lo que queremos discutir es los préstamos. Entonces, estamos discutiéndolo. Y creo que hay algunos avances. Y hay algunos compromisos de buena voluntad de las personas que están participando en la mesa, el vicepresidente Ortiz, Jato Albún, el secretario Lorenzana, y mis reconocimientos para ellos por el esfuerzo que están haciendo y que lo continuemos haciendo. Pero ahí están las dos visiones. Entonces decimos nosotros, sí, bueno, pues esto puede ser necesario, pero sí, ¿qué pasa si nosotros sacamos un crédito para el agua, para traer agua de más lejos, para descontaminar o purificar el agua de Ilopango, que tiene azufre y otras cosas, ¿verdad? Pero no reparamos las tuberías donde ellos mismos dicen que se pierde el 49% del agua y que esa agua que se pierde generan cárcavas que después generan más gastos en el Ministerio de Obras Públicas para repararlas y daño a la población que pierde sus casas? ¿De qué sirve? Entonces no podemos decir, mire, vamos a traer agua de más lejos, más caro, y no vamos a hacer esto. Hay que ver el problema en su integralidad. Eso es lo inteligente, eso es lo lógico que hay que hacer. Y eso es lo que esperamos lograr en estas discusiones. Pero si solo se hace, endeudémonos, el problema es pisto, y vamos a ver de dónde lo sacamos, entonces el problema no se va a resolver como debería. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy y por supuesto con las respuestas de la pregunta que estamos formulando en Facebook. Ya volvemos. Estamos ya en la parte final de la entrevista de esta mañana aquí en Canal 12. Uno de los temas que está presente esta semana, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, es el cargo a la energía eléctrica, que está previsto que entre en vigencia a partir del 15 de julio. Ya casi estamos a horas de que esto sea una realidad. ¿Cómo ven ustedes esta situación y qué llamado harían, por ejemplo, a la CIGET, porque son los que tienen en este caso la última palabra sobre este cargo, que fue aprobado vía decreto? Estamos ya en la parte final de la entrevista de esta mañana aquí en Canal 12. Uno de los temas que está presente esta semana, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, es el cargo a la energía eléctrica, que está previsto que entre en vigencia a partir del 15 de julio. Ya casi estamos a horas de que esto sea una realidad. ¿Cómo ven ustedes esta situación y qué llamado harían, por ejemplo, a la CIGET, porque son los que tienen en este caso la última palabra sobre este cargo, que fue aprobado vía decreto ejecutivo? Sí, bueno, este es uno de los ejemplos de por qué existe tanta incertidumbre, tanta desconfianza y por qué es difícil atraer la inversión. Sin decir agua va. Bueno, las tarifas eléctricas se modifican cada 3 meses, se ajustan cada 3 meses. Cuando se ajustan, la mayor parte de los ciudadanos vemos un cambio en el recibo, no entendemos por qué, porque les hago un reto, lean el recibo que le mandan de energía eléctrica a ver si ustedes lo entienden. Se necesita un asesor del asesor para que venga a explicarle a uno cómo leer el recibo. Pero bueno, cuando usted recibe el recibo, hay fluctuaciones en los precios y no sabe y le pueden decir, no, es que subió el petróleo, que no hubo lluvia, que la hidroeléctrica, que la geotérmica, que no sé qué, que hay que invertir en las líneas de transmisión, etc. Entonces, un cambio de tarifas venía el 15 de julio y lo que se pretendía a través de un decreto ejecutivo es meterle un 13% a ese cambio de tarifas que entraba en vigencia o entra en vigencia el día 15. Y que entonces los ciudadanos íbamos a ver la factura y íbamos a decir, bueno, algo subió y no nos íbamos a dar cuenta. Pero nosotros lo descubrimos, ese aumento. Y vimos que era un decreto firmado por el presidente y por el ministro de Economía. Y lo cuestionamos públicamente y lo compartimos con otras instituciones, decir, miren, esto es lo que viene. ¿Les parece a ustedes correcto? Entonces vinieron las explicaciones. A CIGET le dijeron, ya viene firmado por el presidente y viene firmado por el ministro, ustedes pásenlo. Y un par de representantes, de los 3 que hay ahí, 2 representantes, el del Banco, creo que es el de la Corte Suprema de Justicia, y el representante de ANEP dijeron, no firmamos, esto no está bien. Esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa porque esto, a como se ve, es un impuesto.
y los impuestos tienen que ser aprobados para la Asamblea Legislativa, y además este fondo, si es un impuesto, tiene que ir al Fondo General de la Nación, no puede ir directamente para CEL. Y vemos las explicaciones, como con los ninis, las explicaciones van cambiando en el tiempo. Primero dijeron que era para inversión y gasto social. Se complicaron porque el destino de ese impuesto ya les enredaba la situación jurídica. Después dijeron que no, que era para la inversión de la 5 de noviembre de CEL. Y la 5 de noviembre, hace un tiempo, se había endeudado con un préstamo con un banco alemán. Con el KfW. Correcto. Y el banco alemán, ¿qué fue lo que sucedió? Les paró los desembolsos, porque les dijo que durante un tiempo prudencial no habían cumplido con todos los requisitos y las advertencias que les habían dado. ¿Qué significa eso? Reconocer que ahí hay un problema de administración, de transparencia, de eficiencia, financiero, lo que sea, ahí hay un problema. El banco les para el desembolso. Entonces no quieren hablar de eso, entonces ahora se cambia. Y eso es para los subsidios. ¿verdad? Ahora se está mencionando también que es para proyectos, hacer proyectos alternativos de generación de energía. Esa ya es la cuarta versión. Entonces les digo yo, estimados televidentes, ¿qué piensan ustedes de una cosa como esa? Y dicen, 13%. Ellos lo traducen así como han ocupado con tácticas mercadológicas engañosas, decir de que son el aumento del salario van a ser no sé cuántos centavos al día. Ocupan una táctica que el 13% se vuelve un centavo por kilovatio, cuando es el 13% de su factura. Si usted gasta más de $15 al mes en electricidad, usted va a tener un incremento del 15%. Le va a golpear su bolsillo y además nos va a hacer menos competitivos en las empresas. Y al final, de alguna manera, va a recibir el doble impacto en su bolsillo y va a recibir el impacto de que si hay alguna empresa que tiene que trasladar sus costos a los precios, que no es algo que se hace por conveniencia, porque nos guste, porque querramos, sino porque si no, la empresa puede cerrar. Y en la medida que la empresa traslada el costo a sus precios y el precio sube, vende menos. Por lo tanto, es contrario al bienestar o al beneficio de la empresa. No le conviene subir los precios. Se hace por necesidad de supervivir. Entonces, ya sea o le sube los precios o va a tener menos oportunidades de empleo, porque va a haber menos inversión, porque va a ser más caro invertir o competir desde El Salvador. Entonces, a como lo vea, usted va a resultar afectado. El gobierno quiere que usted se sonría y diga, no, si solo es un centavo. Y son estos empresarios desgraciados que no quieren pagar y que no sé qué, y que no quieren que se invierten cosas para el futuro y Volvemos a desacreditar y a tratar de echarle la culpa de los errores propios a otras personas. Y mientras eso continúe así, El Salvador va a ser muy difícil que tenga la posibilidad de salir adelante. Y por eso es que le hacemos un llamado vehemente, sincero al gobierno, a los funcionarios, de que hablemos con claridad, que hablemos de verdad de los problemas que afectan a la gente y busquemos cómo resolverlos. Y que la mejor manera de hacerlo es buscar un pacto por el crecimiento y por el desarrollo del país, y que no sigamos señalándonos o buscando el odio de clases, la división social y el estarle echando el muerto y descalificando a aquellos que piensan diferente a como pienso yo. El Salvador es de todos, aquí debe haber cabida para todos y todos deberíamos de poder vivir en paz, aunque tengamos diferentes maneras de pensar o diferentes opiniones o diferentes propuestas de solución a los problemas. Eso es lo que enriquece al Salvador. Y yo creo que en la medida que esto cambie y vayamos entendiendo esta situación, en esa medida las soluciones se pueden ir acercando. Estamos llegando al final de la entrevista de esta mañana. Queremos conocer algunas de las opiniones que nos han dejado en Facebook. La pregunta que teníamos hoy es, ¿cuál es su posición ante la propuesta del presidente Sánchez Serén de buscar un acuerdo fiscal para tratar de frenar el endeudamiento del país? Vamos a conocer cuáles son las opiniones de los ciudadanos. Alfredo Navarrete dice, pero que el acuerdo fiscal sea con el 100% de los sujetos de pagar impuestos, principalmente que se obligue a pagar a la empresa privada. Son 1.500 millones la deuda fiscal de ellos. Se arreglaría casi todo en mi país. Utopía, pone al final. Poqui Escobar dice, empiecen por reducir los gastos desenfrenados, prestaciones sociales a funcionarios, camionetas lujosas, gastos de representación y otros más, para que el pueblo se sienta confiado con las medidas que el gobierno implemente y apoyen las medidas.
Rosana Quintanilla nos dice que dejen de despilfarrar el dinero. Francisco Arcadio Calles Mengíbar, los evasores que paguen los impuestos. Y Leonel Marroquín, bueno, ha dejado un largo mensaje: la lucha del FMLN de sacar de la pobreza al pueblo trabajador y para sacarlo adelante. ¿Por qué buscar acuerdo fiscal para no endeudar al país? Que debe de hacer y lo tiene que hacer porque es la promesa que hizo al pueblo: es bajarle el sueldo a los diputados, no más asesores a los diputados, frenar los gastos innecesarios en lujosa asamblea que viven y comen, toman como reyes que las grandes empresas paguen sus impuestos y recuperar todos los impuestos. Bueno, estas son Miguel Mengíbar, Miguel Junior, Miguel nos dice: deberían empezar ellos a evitar el despilfarro de dinero que gastan en viajes y otros lujos. Bueno, podemos ver que la población también está dividida en cuanto a este tema. No sé si tiene algún comentario para cerrar esta entrevista. Bueno, siempre el tiempo es el peor enemigo. Sí. Miren, eso que dicen de los 1.500 millones que están los evasores, quiero dejarlo clarísimo. Nosotros jamás vamos a defender a nadie que no pague los impuestos que tiene que pagar. Hacemos un llamado constantemente a todas las empresas que pertenecen a la ANEP a que cumplamos con todas nuestras obligaciones fiscales y todas las obligaciones legales que existen. Dicho lo anterior, siempre habrá algún mal empresario que no pague. Ahora, estas cifras que mencionan ahí son cifras casi sacadas de la manga de la camisa, y le voy a tratar de ser lo más escueto posible. Dicen que el PIB, que es el dinero que anda circulando en la economía, es, por decirlo de alguna manera, ellos dicen que es 24 millones, ya dijeron que es 20% menos de eso, pongamos que sean 20 millones. Entonces, a esos 20 millones, dicen ellos, si se pagara, si andan 20 millones circulando en la economía y se pagara el 13% del IVA, esto te debería de dar tantos recursos. Y en realidad solo se reciben tantos recursos. Entonces significa que la diferencia entre lo que debería de ser y los recursos que se reciben es evasión. Y esa evasión son los empresarios que están registrados y que pagan impuestos. Pero no es así. 72% de la economía es informal. 72% de la economía es informal. Entonces, cuando busquemos dónde están los evasores, busquémoslos ahí. Habrán algunos cuantos evasores, pero mínimos dentro de la economía formal, porque esos nos tienen cuadriculados y el Estado tiene todos los instrumentos para podernos cobrar. Saben lo que hacemos, a quién le vendemos, a quién le compramos, lo saben, ya lo tienen por computadora, está bien cuadriculado. Pero el 72% de la economía es informal y a esos no les cobran nada. Y ahí es donde están los evasores. Quieren recibir más dinero, quieren encontrar a los verdaderos evasores. Faciliten la formalización del sector informal, no pongan más trámites, no cobren impuestos innecesariamente para que la gente se sienta motivada a formalizarse y no al contrario, que cada día más gente del sector formal no puede subsistir con todas las trabas, las regulaciones y los impuestos y va abandonando el sector formal para irse a la informalidad. Ahí está la respuesta, es cuestión de voluntad y de deseo de arreglar las cosas. Así vamos al final de la entrevista de hoy. Agradecemos al presidente de ANEP por haber estado con nosotros. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la paciencia de escucharme. Así vamos al final de la entrevista. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Ya regresamos.